Muy bien, estimados amigos, muy buenos días, bienvenidos, son las 9 de la mañana con 4 minutos, estamos con ustedes nuevamente en una edición que podríamos decir ya a estas alturas especial de razones de Estado, porque prácticamente hoy es un día en donde, como se diría en el legendario programa Sábados Gigantes, hoy se decide todo. Sí. Y para ello vamos a saludar al doctor en comunicaciones y cientista político, don Percival Madero, quien está con nosotros. Muy buenos días, don Percival. Bienvenido a este día especial para la política chilena. Así es. Buenos días, Aldo. Gusto saludarte. El abrazo cordial y afectuoso de siempre para ustedes también, distinguidos auditores y televidentes. A todos los que nos escuchan a través de nuestras redes sociales en directo, en varias, Facebook Live. Que vamos, si quieren volver a escucharnos, lo que se ha dicho acá, nos pueden seguir tanto en YouTube, también en algunos casos con Spotify, para que puedan establecer de nuevo los criterios que de acá han emanado. Así es que, Aldo, a tus órdenes. Exactamente, don Percival. Vamos de inmediato, puesto que hay muchas frases, hay muchas palabras que se han dicho en el día de hoy, donde, insisto, es un día en donde lo que menos vamos a tener en política chilena va a ser unidad, pero donde sí hay unidad es en el Palacio de la Moneda, en la casa donde tanto se sufre, porque la ministra Carolina Toá le respondió a los diplomáticos venezolanos diciendo que el Tren de Aragua sí existe y que no es una ficción de la prensa, como lo dijeron al otro lado en la dictadura de Maduro. Así es. Estas declaraciones que ha hecho el ministro Gil, el ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela respecto a la negación del Tren de Aragua, claro que en el fondo genera todo un escozor, particularmente porque sabemos de ciencia cierta y por la opinión y por las investigaciones que se han realizado en Chile y en otras partes de América Latina respecto a lo que significa el Tren de Aragua. Y este es una, yo diría que una organización terrorista delictual venezolana que se exporta a distintos países de América Latina. Y eso yo creo que en el fondo está trayendo una consideración bastante adversa al gobierno venezolano, dado que hay evidencia más que suficiente para entender que el Tren de Aragua sí existe y que nosotros lo hemos tratado de ver como una relación más bien puramente delictual, de crimen organizado, pero yo quiero abrir una variable que los medios de comunicación no se establece con tanta claridad, y yo no sé si es por cobardía o por ignorancia, y que es que el Tren de Aragua tiene un móvil político. ¿Ya? Y eso hay que determinarlo muy claramente, porque en el fondo, de alguna manera, aprovechándose de esta diáspora, de esta salida urgente de más de 8 millones de venezolanos buscando mejores horizontes, arrancando de una dictadura marxista, buscando mejores condiciones de vida que el socialismo jamás les va a dar. El punto es que en eso también han exportado a delincuentes del Tren de Aragua. Y eso para nosotros debe ser una condicionante en el diálogo. Por eso que yo encontraba, lo dijimos alguna vez acá en Razones de Estado, cuando el subsecretario Monsalve, graciosamente y tal vez ingenuamente, va, con apoyo de nuestro embajador Gasmuri, allá en Venezuela, va a pedirle una colaboración a los venezolanos para efectos de que los venezolanos recibieran de vuelta algunos migrantes venezolanos que estaban delinquiendo acá en Chile, muchos de ellos del Tren de Aragua. En consecuencia, esto tiene otros ribetes y otras, más que lo que dice Gil, venezolano, el ministro de Relaciones Exteriores venezolano, que acusa o dice que este es un problema más bien mediático, que se ha inventado este problema, y sale desencajada la ministra Toá en Chile a decir que efectivamente ella sabe, porque está a cargo de la cabecera del Ministerio del Interior, sabiendo que efectivamente eso no es así. Y la verdad es que es una burla, como decía la ministra Toá, no solo al gobierno, digamos, dicho sea de paso, el gobierno, integrado por su partido, digamos, eje, el más importante, que es el Partido Comunista, aplaude
a Venezuela. Y eso claramente aplaude en todos los sentidos, incluido el Tren de Aragua. Entonces, cuando uno aplaude un gobierno, ya, o quiere parecerse a ese gobierno, ya, empobrecedor, digámoslo así, claramente, tiene que asumir las consecuencias de lo que eso significa. Yo creo que el subsecretario Monsalve fue producto de una burla, ya, que hay que sacarle en todo sentido, y el embajador Gasmuri en Venezuela tuvo que haber previsto esto. Lo podríamos llamar a consultas al ministro, al embajador Gasmuri de Chile, para saber y mostrar la rabia, ya, y el encono de un país que ha sido otra vez burlado. Ya, no nos olvidemos, distinguidos auditores y televidentes, que el móvil, tal cual lo decía acá al principio del Tren de Aragua, no es solamente delictual de crimen organizado. Ellos vienen a desestabilizar las democracias, ¿ya? Y tienen un apoyo consistente en los grupos que le aplauden, ¿ya? Dicen que no le aplauden, pero no hacen ninguna ley que ayude a controlarlo, porque una cosa es decir, nosotros no estamos con el Tren de Aragua, a nosotros nos parece que era un problema de terrorismo o el crimen organizado, son cuestiones de una índole distinta, pero no aprueban ninguna ley que ayude a controlar esas circunstancias. ¿Ya? Y cuando me refiero a ninguna ley es en el Congreso, ya donde las papas queman, ya, donde habría que hacer una revisión de esta situación, y claramente nos vamos a encontrar con la sorpresa que en el Congreso, en la Cámara de Diputados particularmente, tenemos a muchos que aplauden aquello. Por eso que hoy día probablemente ya pierdan la testera de la Cámara, justamente porque los que van a hacer, digamos, los que dicen que les corresponde presidir la Cámara de Diputados, que es ahora, le toca a un militante del Partido Comunista, ya habíamos hablado de Cariola, después hablamos de otros, pero del Partido Comunista, en el fondo, es una distinción que hay que hacer muy claramente, porque no podemos tener, a mi juicio, ya, en la Cámara a una persona que esté de acuerdo o que sea partidario de un sistema ideológico que aplaude al régimen venezolano o quiera parecerse a él. Le gusta el empobrecimiento a esa gente en general. En consecuencia, a los distinguidos auditores, Toá sale ya a gritarle a Venezuela que no está haciendo un daño solamente al gobierno de Chile, ya, sino que también a todos los chilenos, que vemos que hoy día estamos abrumados por las situaciones políticas, y el Tren de Aragua, aunque no es el único, ya, porque hay otros trenes, ya, pero que no son de Aragua, que vienen de otros países con realidades objetivas, proterroristas, muy claras y dominantes en los países donde vienen. Aquí, a mi juicio, distinguidos auditores y televidentes, hay que obrar de otra manera. A mi juicio, yo creo que lo que está haciendo hoy día, lo que hemos recibido de esto, es un tema que debe convocarnos a toda una reflexión bastante mayor. Porque, o sea, no solamente es reírse del gobierno, que manda a Monsalve, ya así como niño gracioso del asunto, a hacer un acuerdo, ya, para que ellos puedan recibir a los delincuentes venezolanos en Chile de vuelta, y justamente lo que se van a mandar de vuelta, algunos revinculados con el Tren de Aragua, justamente dice ahora el gobierno venezolano, el gobierno dictatorial de Venezuela, que el Tren de Aragua no existe. Imagínense en el pie que queda, el ministro Monsalve y el Estado de Chile, que se hizo representar por el subsecretario Monsalve. En consecuencia, hay un tema, que es un tema extremadamente delicado, porque digamos un par de cosas más para abundamiento y entendimiento de la situación. En el reciente asesinato del teniente Ojeda, un teniente de las Fuerzas Armadas del Ejército venezolano que desertó y que acusa al gobierno de Venezuela y de Maduro de violar los derechos humanos sistemáticamente, y que consiguió una visa, fue considerado como refugiado político en Chile. El Tren de Aragua, como se establece hasta ahora, o con quienes opera, porque también contrata servicios de otras industrias criminales, mandó a asesinar al teniente Ojeda en nuestras narices, ya, ahí en Santiago, al lado nuestro, y lo entierran después bajo cemento que se encuentra. Y eso hoy día que está en investigación, todo aduce, todo apunta
aquí hay una influencia clara del Tren de Aragua o de sus secuaces, que ha ordenado, que recibió orden de matar a ese refugiado político acá en nuestro país. En consecuencia, hay otro tema adicional, que no podemos olvidar, que Venezuela tiene en nuestra macrozona sur, al lado de la CAM, de la Coordinadora Arauco-Mayeco, a personas que han estado vinculadas con el tema de la inteligencia de Maduro, como apoyo y respaldo político a las acciones que realiza la CAM en la macrozona sur. Si no lo quieren decir en otros medios, por lo que sea, acá en Razones de Estado no nos tiembla la voz para decirle esta verdad. Y a mi juicio, la idea de Razones de Estado es justamente que usted conozca los pormenores de la política, porque esto de repente como que se diluye y como que pasa colado, ¿ya? Y muchos parlamentarios, en su ignorancia, ¿ya?, no saben de esto. Y justamente les pediría que se apuntaran y estudiaran un poquito de lo que significa la influencia de la inteligencia venezolana en Chile, junto con la cubana, ¿ya?, respaldadas todas por el partido eje de gobierno que está sentado al lado de Boric en el Congreso, que es el Partido Comunista. En consecuencia, aquí hay hartas cosas que decir respecto de esto, y la ministra Toá no se puso colorada, se puso amarilla nomás, ¿ya?, porque aquí hay que buscar los culpables, y los culpables y los apoyos y los respaldos políticos del Tren de Aragua no vienen solo de Venezuela. Acá en Chile tenemos quienes los respaldan, quienes los protegen, quienes los ayudan y quienes dan todas las sensaciones, pero eso hay que decirlo con toda realidad. Porque probablemente uno dice, bueno, muéstreme un documento donde lo que usted dice salga explícito. Oiga, pero si no hay que ser acá, yo diría, el rey de la cueca, para entender que esta cuestión es de esa naturaleza. Ellos operan bajo esas premisas. No nos olvidemos de otros movimientos similares de izquierda, como como la FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, o el M-19, de donde viene Petro, el presidente de Colombia. En consecuencia, esto que apunta a entender las circunstancias propias internas, ¿ya?, y que tenemos una acción política de frentón con el crimen organizado y con activismo político que muchos vienen a hacer respecto a eso mismo, de otros, de otros agentes, ¿ya?, que muchos de ellos, vienen del país del marxista Maduro, del país que ya es un país fallido, claramente, incluso teniendo asesores, ¿ya?, que vienen de ese punto para nuestros parlamentarios en el Congreso. O sea, cuando uno hace, ¿ya?, la figura completa de lo que hay acá para desestabilizar nuestras instituciones, ¿ya?, y claramente el Tren de Aragua es un factor de desestabilización de aquellas, y nos encontramos que para poder contener el crimen organizado del Tren de Aragua y muchos más, no estamos hablando solamente del Tren de Aragua, todos los involucrados en esto, requerimos leyes que sean más enérgicas, más apuntadas al control de esto, y ellos, los mismos que aplauden el régimen de Venezuela, no quieren aprobarla, no les gusta, y hoy día pretenden la testera de la Cámara de Diputados. En consecuencia, si ustedes se fijan, distinguidos auditores, no es que haya una relación o una búsqueda de antecedentes que tenga como objetivo apuntar al hecho de lo que está pasando allá y culpar de todo a las izquierdas. Yo creo que las izquierdas, particularmente las izquierdas democráticas, ya tienen que entender que están frente a un zapato chino, frente a una piedra en el zapato. Ya respecto a esto, respecto a que tienen que establecer un criterio diferenciador, claramente, porque si no lo hacen en forma taxativa, clara, se convierten en cómplices de quienes están detrás de esas mismas acciones. Entonces, hoy día, claro, estamos pujando porque los diputados del Frente Amplio, los diputados del Partido Socialista respalden a un comunista para que sea, jefe de la testera, y ahí están todos como coludidos para lo mismo. Y yo creo que ahí tenemos que establecer un criterio distinto, porque no nos podemos olvidar que las declaraciones del senador Núñez, un especialista en acción de masa dentro del Partido Comunista, que hoy día es senador por Coquimbo, ¿ya?, cuando plantea que el tema de la calle y el tema de la desobediencia civil y el tema de que hay que apurar o presionar a las autoridades preparándose para el próximo gobierno, donde muy probablemente sean oposición, para que dificulten la acción del gobierno, hay que tenerlo claro que esa es una acción
una acción más junto con el terrorismo, ¿ya?, que apunta a la desestabilización de nuestras instituciones democráticas. Si eso no se entiende bien, ¿ya?, cuál es el objetivo político, ideológico que hay detrás de esto, es muy difícil que se entienda en todo su contexto. Acá hay que entender que muchas veces ya la parte de la desestabilización política de las democracias, el crimen organizado cumple un papel fundamental. Y a eso se respalda, eso se apoya, eso se protege, eso se gestiona favorablemente para ese crimen organizado. En consecuencia, claramente hay un problema. Yo creo que la ministra Toá o el gobierno tienen que hacer más cosas respecto a esto. Porque no se puede mandar a una autoridad chilena como el ministro o como el subsecretario Monsalve a hacer el loco. O sea, si el ministro Monsalve no hace ni 2 meses que estuvo allá y que firmó un acuerdo de mutua colaboración con el gobierno venezolano para la repatriación de estos delincuentes venezolanos a Venezuela. ¿En qué queda esto? O sea, ¿somos tan débiles que somos incapaces de entender lo que está pasando? ¿O qué quieren? ¿Quieren más muestras de la forma y del trato que nos da otro gobierno burlándose de nuestras autoridades? Hoy día no reciben a los delincuentes de vuelta, ¿ya? No se olviden de eso. ¿Ya? O sea, cuesta y hay todo un mecanismo para, entonces, digamos, cómo entraba en el asunto, y para nosotros es un tema que requiere una coordinación y una actitud distinta. ¿Ya? Y eso es una actitud que tiene que ser claramente pro democracia, porque aquí lo que estamos haciendo es debilitar la democracia. Ya tenemos debilitado a Carabineros y a las Fuerzas Armadas. Mire ahí al fiscal Armendari y mire al fiscal Chonco. Ya, fíjese, solamente en esas cosas, o sea, más encima, fiscales internos que lo que tienen como misión es desestabilizar, acusando a personas que no tienen, por ejemplo, en el caso del general Yáñez, con el ministro, con el fiscal Armendari o la ministra o la fiscal Chong, ya, respecto a que todos sabemos que son personas de izquierda. Y le digo algo más, no tiene nada malo ser así, pero no puede impartir justicia y llamar a una persona, como el general, como el jefe de la policía chilena, a dar cuenta de una circunstancia que está, en contra de lo que ella piensa, la fiscal Chong, respecto a lo que significó el octubrismo o las consecuencias post-18 de octubre del estallido delictual. Aquí hay que tener mucha claridad en aquello, porque en definitiva ahí tenemos otro factor de desestabilización interno que no pudiéramos decir claramente que corresponde a un afán delictual. Pero obviamente aquí el cómo se imparte justicia o cómo se investigan los casos no pueden estar, a merced de algunos que valoran y que protegen actividades delictuales como fueron las que ocurrieron el estallido social del 18 de octubre del 2019. Aquí hay que entender, a mi juicio, Aldo, que en este bolsón de información, ¿ya?, hay cuestiones que uno no puede sacar solo la parte que más pueda convenir, sino que tiene que verlo en su contexto, en un contexto de Estado, en un contexto de república. Y yo quisiera pedirle particularmente a los parlamentarios, ya que tienen la misión, ya, de tener de fiscalización, bueno, que apuren el tranco, ¿ya? O sea, ahí están tibiecitos, ya, nadie los molesta, hacen algunas declaraciones, la televisión así como si fueran personas que tengan una gran importancia, de hecho la tienen, pero no al punto en que se le da tanta cobertura. Hoy día los saquemos a la pizarra a que nos expliquen qué es lo que está pasando. Particularmente porque muchos ya están moviendo sus dados para ver qué van a hacer sus concejales, qué van a hacer sus alcaldes, qué van a hacer sus cores, sus gobernadores, para que aseguren... Más que dados, marionetas, oiga. Sí, yo creo que ahí hay claro, en el fondo es cómo se mueve todo este tema interno dentro de la política para ver quiénes van a ser sus candidatos para asegurar sus reelecciones el próximo año. En consecuencia, aquí, distinguidos auditores, más que la Toá, más que la ministra Carolina Toá, y sus declaraciones, enojadas con el gobierno venezolano a propósito de la inexistencia para el gobierno venezolano del Tren de Aragua, es un tema que hay que, a mi juicio, revisar de mayor atención, porque en definitiva, Aldo, yo creo que
requerimos más bien una forma de hacernos respetar, ¿ya? Y yo creo que ahí no hay cómo hacerse respetar cuando desde el mismo gobierno, ¿ya?, se aplauden a esos gobiernos, del mismo gobierno de Chile, se aplauden a ese gobierno venezolano que nos hace hacer el ridículo, ya mandando a la autoridad a firmar pactos y de acuerdos cuando en el fondo terminan desconociendo que el Tren de Aragua existe, y justamente nosotros fuimos a hacer el ridículo a Venezuela diciéndole, ¿sabe qué? Tenemos problemas con el Tren de Aragua, acá tenemos investigaciones, están detenidos, están presos en cárceles, en varias cárceles de nuestro país. Y eso claramente, distinguidos auditores, y para terminar, yo creo que apunta también a entender que nosotros desde nuestro país, y con ustedes también, ávidos entendedores de la situación nacional, quisiéramos entender lo que es un paso delicado que ha ocurrido ahora, y sobre todo porque el negar que el Tren de Aragua exista desde Venezuela no es más que insistir respecto de sus actitudes desestabilizadoras para los mundos y señales para los mundos políticos, donde quieren seguir el mismo juego político y empobrecedor del gobierno de Venezuela, Aldo. Exactamente, don Percival. Vamos ya prácticamente llegando hasta acá en este comentario en donde hemos hablado bastante en extenso acerca de la influencia del Tren de Aragua en el mundo político, las respuestas que ha dado el gobierno y efectivamente también un paño bastante largo que cortar, porque hay muchos que todavía a estas alturas del partido siguen negando la presencia del Tren de Aragua, siguen negando la influencia del crimen organizado venezolano en nuestro país. Y para muestra un botón, don Percival, antes de terminar, le voy a contar, ¿a usted le gustan de repente que yo le cuente cosas ridículas en el mundo político? Bueno, a veces caben. Ya, le voy a contar algo, pero en extremo ridículo. Lanzan hoy en Venezuela un programa de talentos para elegir canciones para la campaña de Maduro. Ya. Ahí viene una del bigote, el bigotón, algo así también. Bueno, claro, no, son cuestiones propias de ese mundo que bananero. Nosotros lo vemos en forma jocosa, pero también tenemos que entender el sufrimiento de la gente al interior de Venezuela, donde en muchos casos ya no hay libertad de expresión, Aldo. Exactamente. Muy bien, pues, don Percival, muchísimas gracias y lo esperamos como siempre en directo, siempre a través de la red de Madero Comunicaciones a partir de las 9 de la mañana. Buenos días. Muchas gracias. Y nosotros nos separamos por un instante. No nos dejen. La Fuerza del Norte, en Taltal y Paposo.